sencillo, por ejemplo, poner a los presos políticos en libertad. Creo que es tan sencillo suspender los pogromos, los actos de repudio, esos ataques viles contra la población, que son cosas que tal vez Raúl Castro se piense en serio hacerlo como una especie de muestra de que el régimen no ha cambiado, pero se han cambiado los modales del régimen. La tal discreción no existe. Las liberaciones de los presos políticos han acaparado toda la atención de la prensa internacional. Pero ¿es en realidad la indulgencia y la piedad lo que mueve a sacar de las cárceles a los hombres que ha condenado al régimen castrista? Tener en prisión a periodistas independientes, a bibliotecarios que están presos por prestar libros prohibidos, a personas que están presas por pedir algo que la ley cubana permite, que se haga un referéndum, como los defensores del proyecto Varela. Yo me imagino que Raúl Castro, que no le verá, porque realmente no tienen peligrosidad para lo que es la estabilidad del régimen, ponerlos en la calle no creo que signifique ningún problema especial. No cabe duda de que el hombre que hoy gobierna la isla ha demostrado ser un asesino despiadado. Raúl es un criminal, es un asesino, Fidel es un asesino y un criminal, y todos esos que lo rodean han sido culpables. Para mí, Raúl Castro es un asesino, y el que diga todo lo contrario es cómplice de él. Manos al rescate en aguas internacionales con un saldo de 4 personas muertas. ¡Autorízalo, compadre, que la tenemos! ¡Autorizado a destruir, Sergio! Primer disparo. Abajo, hermano, al rescate. ¡Le dimos, compadre! ¡Le dimos! ¡Le dimos! Busca decir que la orden era mía. Túmbalo en el mar cuando se aparezca y no consulte. Aún así hay quienes creen que el hermano de uno de los tiranos más grandes de la historia de la humanidad, el hombre que ha fusilado despiadadamente a centenares de hombres, es la solución para los cubanos. Yo creo que a partir de cierto momento, Raúl Castro lo que estará deseando es que su hermano acabe de morirse, porque Fidel vivo le impide tomar las decisiones que él quisiera tomar. Lo que ha ocurrido es que al principio, las primeras semanas, quizás los primeros 2 meses, tras la incapacidad física de Fidel, Raúl pudo ocupar de una manera sencilla las instituciones del país. Pero lo que hay ahora es una parálisis, porque ¿quién se atreve a tomar decisiones que mañana pueden ser revocadas? Sin embargo, que Cuba esté paralizada y se desmorone lentamente no es aporte exclusivo de Raúl Castro. Durante casi medio siglo, los supuestos avances de lo que se ha llamado la Revolución Cubana se reducían a cifras y estadísticas que aparecían en los interminables discursos del dictador Fidel Castro. Ni siquiera es la solución para la continuidad de la tiranía, porque yo pienso que no va a durar mucho tiempo ahí. Homosexualismo, alcohol y un pacto suicida, mentiras y fraude. Raúl Castro y la Cuba del siglo XXI. En más de una ocasión, Raúl Castro ha manifestado su interés por restablecer o mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, después de tantas décadas de tiranía y opresión, de éxodos masivos, de fusilamientos, encarcelamientos y torturas, de constantes penurias y de la total ausencia del más elemental derecho de libertad, el nuevo gobernante se enfrenta a una dificultad radical. ¿Qué tipo de relación van a hacer con Estados Unidos? Porque todos ellos están acusados de crímenes a la humanidad, en crímenes masivos. Es decir, se calcula que del año 59 hasta la fecha, alrededor aproximadamente 300.000 cubanos han desaparecido de Cuba, entre fusilados, presos en las aguas del estrecho de la Florida. Y yo creo que finalmente sí entendió Washington, por lo menos, insisto, esta administración, en que los intereses norteamericanos solo pueden ser satisfechos si en Cuba hay una verdadera democracia, no un simulacro de democracia. Una vez que muera Fidel, ¿será Raúl Castro capaz de promover una verdadera democracia en Cuba como lo hizo en Rusia Mikhail Gorbachev? El propio Raúl Castro, al conocer a un cirujano cardiovascular que según él se parecía físicamente al Gorbachev, lo niega. Muere mejor que Gorbachev. Eres capaz de abrirle el pecho a alguien, cambiar el corazón y sigue bebiendo. Y Gorbachev quiso cambiar el corazón de la Unión Soviética y la mató. El criminal de Raúl Castro está buscando la forma del levantamiento del embargo, de acercarse cada día más a Estados Unidos. Él lo pidió, ¿no?
querer hablar con Estados Unidos, pero en estos momentos tenemos los republicanos un poder bastante fuerte, que no van a entrar en ninguna transición, ni van a entrar de momento, por lo que se ve, en una forma que puedan aliviarle el camino de la presidencia a Raúl. Algunos afirman que Raúl Castro podría intentar reformas económicas con el fin de aliviar la terrible miseria que agobia a los que viven en la isla y garantizar así su permanencia en el poder con el favor de los cubanos. Yo creo que hará algunas reformas económicas para tratar de mejorar las condiciones de vida de la sociedad cubana. Creo que por la influencia de sus hijos, especialmente de su hija Mariela, tal vez se permitan hay un cierto espacio de tolerancia en el ámbito cultural, más de la que había en la época de Fidel vivo, pero no creo que tenga la menor intención de democratizar el país, ni siquiera de hacer una reforma muy profunda, lo que será la menor cantidad de reforma que le permita legitimar su paso por el poder con una mejoría en la vida de los cubanos. Yo no creo que con la desaparición, que ya está, la desaparición de Castro, el criminal de Raúl puede hacer ningún cambio como para bien o un cambio para mejorar la situación en Cuba. Tampoco es un secreto que Raúl Castro admira las reformas económicas de China y de Vietnam. Según Raúl Castro, son modelos que tratará de imitar. Por esa razón, recientemente viajó a China, pero no basta con admirar una reforma económica para llevarla a cabo con éxito. No existe tal cosa como modelo chino o modelo vietnamita. Eso es un camino de reformas que cuando se empieza ya no se sabe cómo va a acabar. Cuando Deng Xiaoping empieza sus reformas en China no tenía la menor idea de que en un momento dado en China el 70% de la producción iba a estar en manos privadas e iba a haber, por ejemplo, 50.000 escuelas privadas, como hay hoy en día en China. Ellos empezaron un camino de reforma. El problema es que las reformas no tienen límite, porque no es un modelo cerrado. Dice hasta aquí, esto es lo que hay que hacer. No es verdad. Tú haces ciertas cosas, eso provoca unas consecuencias que te llevan a hacer otras cosas. Cuando vienes a ver, estás dentro de una dinámica de cambios que ya se te escapa de las manos. A pesar de que la tarea es difícil y de que el éxito en una empresa semejante puede arrastrarlo al caos o a reformas políticas que difícilmente el régimen de la isla permitiría, cabe la posibilidad de que una vez muerto Fidel, Raúl Castro se aventure y lo intente. Después de todo, cuenta con las enseñanzas de su hermano, un hombre que se creía capaz de cualquier cosa. Yo creo que es difícil ser peor que Fidel Castro. Fidel Castro es el resumen de todo lo que no debe hacer un gobernante. Es un hombre que provoca crisis innecesariamente, caprichoso, es un loco imaginativo que cree saber cómo se debe producir la carne vacuna o qué sé yo, las medicinas para curar el cáncer. Es un sabelotodo que no sabe nada. Otra posibilidad que ha contemplado el gobernante interino es la de atraer a Cuba las inversiones extranjeras. Sin embargo, revistas especializadas en economía mencionan los países en los que es un riesgo invertir. La lista va en orden creciente de riesgos desde 1 al 82, y Cuba ocupa el puesto número 80. Invertir en Cuba es una locura desde el punto de vista de una decisión económica. Un país lleno de incertidumbre, donde hacen lo que les da la gana, donde los tribunales no funcionan y donde ya hay 16 años, casi 20 años de experiencia de inversiones privadas extranjeras y las experiencias son muy malas. Hubo un momento en que hubo 450 empresas en Cuba que invertían en empresas extranjeras, hoy en día anda por 236, es decir, la idea es que se van retirando porque van conociendo el manicomio por dentro. En manos de un hombre tan limitado como Raúl Castro, el destino de Cuba y de los cubanos es oscuro e incierto. Raúl no es la solución, Raúl es la continuación del problema, pero es una continuación, digamos, un poco distinta. Tal vez, algo más benigna, pero hasta ahí. Pero aquellos que lo conocen bien piensan que el temor de dirigir el país lo corroe y lo hace vacilar. A estas alturas tiene que estar con un miedo tremendo. Raúl tiene que estar con miedo. Fidel siempre ha temido morir de un atentado. Es una confesión que me hizo a mí no sé cuántas veces. Pero Raúl no es miedo a morir de un atentado, miedo a que le pase algo. Seguro que Raúl se alegraría de que le dieran un golpe de Estado. Usted decir que la orden era mía, túmbalo en el mar cuando se aparezca y no consulte. Usted decir que la orden era mía, túmbalo en el mar cuando se aparezca y no consulte. Túmbalo en el mar cuando se aparezca y no consulte.